El fondo de emergencia es un salvavidas que te lanza a ti mismo en los peores momentos. Es lo primero que deberías hacer al empezar a manejar tus finanzas personales. En este vídeo vamos a ver qué es exactamente el fondo de emergencia, qué cantidad necesitas y dónde debes invertirlo. El fondo de emergencia es un dinero que tienes separado de tu inversión en renta fija y en renta variable para hacer frente a gastos imprevistos. El fondo de emergencia no es simplemente el dinero que tienes ahí parado, ahorrado, que lo utilizas para comprarte un nuevo móvil, para pagar las vacaciones, también para pagar emergencias. No, el fondo de emergencia es algo que está separado, que no se utiliza para gastos que sí se puedan planificar, como pueden ser las vacaciones o la cuota del seguro. Para entender mejor la importancia del fondo de emergencia, podemos pensar qué pasaría si una persona no dispone de ese fondo de emergencia. Y es que la vida es impredecible y pueden venir muy malas rachas, que pierdas tu empleo, que se te averíe el coche, que el frigorífico también se rompa y todo eso te suceda en el lapso de una semana. Suficientemente mal lo estás pasando en esos momentos como para añadirle el estrés del tema económico. ¿Qué pasaría en esa terrible situación sin un fondo de emergencia? Pues que como no tienes el dinero para hacer frente a estos gastos imprevistos que han venido de manera repentina, tendrías que pedir este dinero prestado a un amigo, a un familiar, con los problemas que eso conlleva, o pedir prestado el dinero a un banco o a una entidad de crédito que te cobrarán intereses muy altos. En definitiva, un fondo de emergencia te da seguridad económica para hacer frente a los posibles gastos que puedan venir en el futuro, que a su vez esto se traduce en salud mental, en tranquilidad. Ahora que ya sabes qué es el fondo de emergencia, lo importante que es que lo tengas, vamos a calcular qué cantidad necesitas en tu situación. Bien, yo aquí he diseñado una fórmula que nos puede ayudar a determinar esta cantidad. La fórmula es la siguiente: la cantidad en el fondo de emergencia que tienes que tener es igual a los gastos mensuales imprescindibles que tengas, multiplicado por el número de meses que tardaría en encontrar empleo en caso de que lo perdiese, más 1, por un factor de perfil de riesgo. Este factor de perfil de riesgo sería de 2 para los conservadores, es decir, gente que tenga personas a su cargo, su hijo, sus padres, gente que dependa económicamente de ellos, personas con gran aversión al riesgo y con un trabajo no muy estable. El factor normal sería de 1,5 y el factor arriesgado sería de 1 para personas que no tienen a nadie a su cargo, que son jóvenes y que tienen un trabajo muy estable. Vamos a ver dos ejemplos para que lo entiendas todo mucho mejor. Imagínate que tus gastos mensuales imprescindibles de vivienda, comida, factura, etc. son de 1.500 euros al mes. Calculas que tardaría unos 5 meses en encontrar trabajo en caso de que lo perdiese y que tiene un perfil de riesgo de conservador, un factor de 2. En ese caso, tu fondo de emergencia sería de 1.500 por 5 más 1 por 2, es decir, sería de 18.000 euros. Ahora nos vamos a un caso bastante diferente. Una persona soltera que sus gastos mensuales imprescindibles son de 1.000 euros al mes, que calcula que tardaría unos 2 meses en encontrar trabajo como mucho en caso de que lo perdiese y que tiene un factor arriesgado. No tiene personas que dependan de él, tampoco tiene coche que se pueda averiar, etc. Pues bien, el fondo de emergencia de esta persona sería de 1.000 por 2 más 1 por 1, es decir, 3.000 euros de fondo de emergencia. Ahora te toca a ti calcular el fondo de emergencia que necesitarías utilizando esta fórmula. No hay una fórmula universal para calcular el fondo de emergencia, al final estos son aproximaciones y creo que esta te puede ayudar bastante a calcular cuánto necesitarías en tu caso. Y ahora vamos a la tercera parte del vídeo. ¿Dónde guardo el fondo de emergencia? Pues bien, a mí me gusta dividirlo en dos partes. La primera es la parte que yo llamo liquidez extrema. Ese es un dinero que tienes que tener en la cuenta corriente disponible para pagar en cualquier momento. Por ejemplo, imagínate que vives en el extranjero o que tienes familiares muy queridos viviendo lejos. Esperemos que no suceda, pero puede darse el caso que haya una emergencia familiar y que tengas que sacar la tarjeta y pagar unos billetes de avión inmediatamente. Esta parte de liquidez extrema está para eso. Todo es un dinero en la cuenta corriente para pagar cosas en el momento. La otra parte del fondo de emergencia, la que no necesitarías de manera inmediata, podría estar en un fondo monetario, que son fondos que contienen deuda a muy corto plazo y cuando los tipos de interés están altos, estos fondos se vuelven atractivos porque te da una rentabilidad parecida a la de estos tipos de interés. Por ejemplo, en el momento que estoy haciendo este vídeo, los fondos monetarios dan alrededor del 3,6-3,7%.
¿Por qué no tener todo en el fondo monetario? Porque bueno, al final el fondo monetario, cuando necesita ese dinero, tienes que vender participaciones del fondo y al final eso tarda unos cuantos días laborables en ejecutarse, es decir, en llegar el dinero del fondo a tu cuenta y que puedas pagar con ese dinero. Es decir, que por un lado tendría en la cuenta corriente ese dinero para pagar gastos imprevistos que no puedan esperar ni un día y el resto en un fondo monetario que te esté generando una rentabilidad por ese fondo de emergencia. Con este vídeo espero que te haya quedado claro qué es el fondo de emergencia, por qué es tan importante que lo tengas, qué cantidad necesitas en tu fondo de emergencia particular y dónde puedes invertirlo para sacarle la máxima utilidad y rentabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.